Bienvenidos a El Guardián de la Palabra. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más antiguas y profundas de la Biblia, la vida de Noé y el poderoso significado espiritual del arca, el diluvio y el pacto de Dios. Esta no es solo una historia sobre un gran barco y una inundación. Es un relato que nos habla directamente al corazón sobre la fe, la obediencia y la esperanza inquebrantable. A lo largo de este viaje nos preguntaremos, ¿qué simboliza realmente el arca? ¿Qué nos enseña la experiencia de Noé en un mundo que había perdido el rumbo? Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones milenarias a nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos nuestras propias tormentas? La Biblia nos describe el mundo en tiempos de Noé como un lugar donde la maldad y la corrupción se habían extendido por toda la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5, pinta un cuadro sombrío. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imaginen un mundo tan alejado de su propósito original que el juicio parecía inevitable. Pero en medio de esa oscuridad surge una luz de esperanza. El versículo 8 nos dice algo extraordinario. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta frase es clave. Noé no era un ser perfecto o sin fallas. Era un hombre que, como nosotros, necesitaba la misericordia de Dios. Fue escogido no por sus méritos impecables, sino por la gracia inmerecida de Dios. Y a partir de esa gracia, Noé eligió actuar. Caminó con Dios, cultivando una relación íntima con Él en medio de una sociedad que le daba la espalda al Creador. Esto nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios siempre está disponible, buscando a aquellos dispuestos a escuchar y a caminar en fe. Fue en este contexto que Dios le dio a Noé una misión que desafiaba toda lógica humana. Le ordenó construir un arca gigantesca, un refugio para salvar a su familia y a parejas de cada especie animal del diluvio que vendría. Esta no era una tarea pequeña, era un llamado a una obediencia radical, a confiar en la palabra de Dios por encima de la opinión del mundo. El arca misma es un símbolo increíblemente poderoso. Representa un refugio de salvación, la protección divina en medio del juicio inminente. Desde una perspectiva cristiana, el arca es una figura de Cristo. Así como el arca fue el único lugar seguro durante el diluvio, solo en Cristo encontramos verdadero refugio y salvación del juicio. Además, Noé no solo construyó, también predicó. La Biblia lo llama pregonero de justicia. Durante años, mientras trabajaba en el arca, advirtió a sus contemporáneos, llamándolos al arrepentimiento. Pero la sociedad lo ignoró, se burló de él y continuó en su camino. La aplicación para nosotros es clara y contundente. ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando enfrentamos la presión, la indiferencia o la burla de la mayoría? La fe de Noé nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones. La construcción del arca fue una prueba monumental de paciencia y perseverancia. Noé y su familia trabajaron durante años, quizás décadas, sin ver ni una sola nube de lluvia en el cielo. Cada día, cada martillazo, era un acto de fe. Era una demostración de confianza total en el tiempo de Dios y en su promesa, aunque no hubiera evidencias inmediatas de su cumplimiento. Un detalle fascinante es que Dios le ordenó a Noé sellar el arca por dentro y por fuera con brea. Este acto de sellado simboliza una protección completa. Es un recordatorio de cómo debemos proteger nuestro corazón y nuestra mente de las influencias corruptoras del mundo, cubriéndonos con la verdad y la gracia de Dios. La lección aquí es profunda. La fe verdadera persevera. Continúa creyendo, trabajando y esperando, incluso cuando los resultados no son visibles. La historia de Noé nos enseña que la obediencia no depende de ver para creer, sino de creer para obedecer, confiando en que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Y entonces llegó el día. Tal como Dios había advertido, las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron toda la tierra. Este evento, el diluvio, es un poderoso símbolo con un doble significado. Por un lado, representa el juicio de Dios sobre el pecado que había consumido a la humanidad. Pero por otro lado, el agua es también un símbolo de purificación, de limpieza. El diluvio lavó la maldad de la tierra, creando la oportunidad para un nuevo comienzo, un reinicio para la creación. Todos los que estaban dentro del arca, protegidos por su fe en la promesa de Dios, quedaron a salvo. Estaban flotando sobre las aguas del juicio, seguros en el refugio que Dios había provisto.
Esta imagen nos recuerda que aunque el juicio es real, la salvación de Dios es aún más real para aquellos que confían en Él. Después de muchos meses, las aguas comenzaron a bajar. La espera dentro del arca debió ser una prueba de paciencia en sí misma. Pero entonces Noé envió una paloma que regresó con una rama de olivo fresca en su pico. Esta es una de las imágenes de esperanza más hermosas de toda la Biblia. Era la señal de que la vida estaba resurgiendo, de que la tierra estaba renovada y lista para un nuevo comienzo. Cuando finalmente Noé y su familia salieron del arca, lo primero que hizo fue construir un altar. Su primer acto en la nueva tierra fue de adoración y agradecimiento a Dios por su fidelidad y salvación. En respuesta a este corazón agradecido, Dios estableció un pacto eterno. Colocó el arco iris en las nubes como una señal visible de su promesa. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El significado espiritual es inmenso. El arco iris no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio divino del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Nos enseña que sin importar cuán fuerte sea la tormenta que enfrentemos en nuestras vidas, Dios siempre ofrece esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Después de cada tormenta, Él pinta el cielo con su pacto de amor. Para los cristianos, la historia de Noé y el arca adquiere una dimensión aún más profunda. El apóstol Pedro, en su primera carta, establece una conexión directa entre el arca y Cristo. Él explica que así como unas pocas personas fueron salvadas a través del agua en el arca, nosotros somos salvados a través de Jesucristo. El arca se convierte en un símbolo claro de Cristo. Quien está en Cristo halla salvación y refugio seguro en medio del juicio del mundo. La obediencia de Noé, basada en su fe, prefigura la fe que salva, esa confianza total en la provisión de Dios. Además, Pedro compara el diluvio con el bautismo. Así como el diluvio representó una muerte al viejo mundo de pecado y el comienzo de una nueva vida, el bautismo simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida nueva en Cristo. Es un testimonio público de que hemos encontrado nuestro refugio en Él. Entonces, ¿qué aprendemos de esta increíble historia? Nos enseña sobre la fe en acción, la importancia de escuchar a Dios y obedecerle incluso cuando no entendemos todo. Nos muestra la necesidad del arrepentimiento y la certeza del amor y la protección divina para aquellos que confían en Él. La historia de Noé es un llamado para cada uno de nosotros. En tiempos de incertidumbre y tormenta, busca refugio en Dios. Permite que tu fe te guíe a obedecer, aun cuando el mundo no te comprenda. Recuerda siempre que Dios es fiel, y en Cristo siempre hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una promesa tan brillante como el arco iris después de la lluvia. Te invitamos a confiar en Dios como tu refugio y a buscar, como Noé, caminar en integridad y esperanza. Gracias por acompañarnos en El Guardián de la Palabra. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete y compártelo. Que la paz de Dios sea contigo.